el tema que dejamos el viernes pasado, que leímos en Apocalipsis 14. Hoy vamos a continuar y le voy a dar rápido hoy, o sea, voy rápido hoy para ver si nosotros ya abarcamos todo y podemos, lo que para mí es la esencia del tema de los 144.000, esa última generación que va a esperar a Dios vivos. Eh, Hablamos que en los últimos días de este mundo vendrán tiempos de angustia, como dice el libro de Daniel, Daniel 2, cual nunca antes ha existido jamás, porque por supuesto, nunca antes ha estado tan cerca Jesús que como ya en estos últimos días. Así que ya es como que estamos en el noveno inning, estamos en el round número, yo no sé en boxeo cuántos rounds son, pero ya estamos como en el último ya, en el último round, y aquí todo el mundo está dándolo todo el mundo está dándolo todo. Y el enemigo, sabiendo que le queda poco tiempo, allí no estará como león rugiente, no estará más que como león rugiente, es pudiendo engañar, si fuera posible, aún hasta los escogidos. Hasta aún de ese grupo de los 144.000, él va a hacer todo lo posible por llevarse gran parte de ese grupo. Así que 144.000, para mí, como yo les dije, un número simbólico que representa, como los números en la Biblia para los hebreos, un significado. Eh, Como le había señalado, el 3 tiene un significado, poco, el 7 perfecto, el 10 suficiente, el 12 completo. Cada número en la Biblia que ustedes ven, 24 ancianos, cada número tiene un significado. Y esto de los 144.000, desde mi humilde punto de vista, tiene un significado. Es una gran generación de hombres y mujeres. Características que leímos en Apocalipsis 14, características que tiene este grupo, que es lo más importante y que no es la característica solo de ellos. Ya hemos hablado y vamos a continuar hablando hoy. No tan solo es la característica de esta última generación, sino es la característica que Dios espera de todas las generaciones en todos los tiempos. Dios ha esperado esas características. Número uno, características, están triunfantes sobre el monte de Sión. Recuerden, Apocalipsis 14, 1 al 5, para lo que toman anotación. Sí. Tienen el nombre del Cordero de Cristo y el del Padre en sus frentes. El nombre del Cordero y del Padre, o sea, el nombre de Cristo y de Dios en sus frentes. Y hablamos también del significado de esto, o sea, lo tienen bien presente. El monte de Sión es el espacio donde estamos en conexión con Dios, en la presencia de Dios. Todo esto son simbolismos que vamos a dar una pincelada también de cada una de estas cosas. Cantan un cántico nuevo, un cántico nuevo. ¿Por qué? Porque cantan de su experiencia y la experiencia de cada uno de nosotros es única. Solo ellos conocen el canto, por supuesto, porque solamente ellos han vivido la experiencia. Son redimidos de entre la tierra como primicias de Dios. No se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. También hablamos de eso. No tiene nada que ver con el sexo, no tiene nada que ver con la virginidad. No, pero es un simbolismo que se utilizaba por tradiciones antiguas. Siguen al Cordero, la número 7, siguen al Cordero, séptima característica, por donde quiera que va. El número 8, son primicias para Dios, es de lo primero, y hay un simbolismo también, que cada vez que un agricultor, cada vez que un ganadero, por así decirlo, los agricultores lo mejor y lo primero de la tierra se lo daban a Dios. Un ganadero de lo mejor de su ganado se lo daba a Dios, lo primero que le nacía. O sea, por eso que igual se lleva ese simbolismo al diezmo, por eso es lo primero. De lo que recibimos, lo primero que sacamos es lo que le toca a Dios. Dice que en su boca no hay engaño. Y por último, son sin manchas. Amomos, sin mancha. No hay pecado. Y también aquí hay una enseñanza con respecto al hecho de que no hay pecado, que también vamos a estar tocando eso en el día de hoy. Bien. Esas son las características de la última generación de cristianos. Esta es la característica o estas son las características de los 144.000. O sea, que esto no lo vamos a discutir y no es el tema. Yo creo que en eso estamos de acuerdo.
lo que creen una cosa y lo que creen otra, estamos de acuerdo que esas son las características de los 144.000. La pregunta entonces que podría resolver si surgiera algún debate, la pregunta que pudiera surgir aquí es, ¿esas 10 características son solo de ese grupo del final del tiempo, de la última generación que va a estar vivo cuando Jesús venga? ¿O ha esperado Dios a través de todos los tiempos, de todas las edades y de todos los fieles, esas mismas 10 características? ¿Ha esperado Dios siempre eso de sus hijos? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacer. A todos lo que me puedan estar escuchando en este momento, si vamos a discutir algo, y más que discutir, yo creo que sería hablar, yo creo que sería sacar lo especial de eso, de la bendición especial que Dios tiene con un tema como este. Porque con la Biblia, Dios tiene un mensaje especial para cada uno de nosotros, un mensaje para ti, un mensaje para mí. Y el mensaje es que a pesar de tus fracasos y a pesar de mis fracasos, a pesar de nuestras debilidades, de las tuyas, de las mías, Dios te tiene en una lista. Dios te tiene en una lista para que seas parte de los 144.000. Y esa es la buena noticia. Ese es el mensaje que tenemos que tener presente y es el mensaje de hoy. Que el Dios que nosotros tenemos, que es un Dios que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por siempre, ha esperado lo mismo de nosotros y logrará en ti, y logrará en ti, logrará en mí, logrará en ti lo que ha logrado con tantos otros santos a través de la historia. Y los 144.000 son especiales, pero no son una excepción, como tampoco lo eres tú. Y tú puedes formar parte de ese grupo. Estamos a la distancia de una elección. Cristo viene pronto y tú estás llamado a ser parte de ese grupo especial. Eso es básicamente a lo que nosotros nos vamos a dedicar en el tema de hoy. Primer punto. El texto dice que los 144.000 están sobre el monte de Sión y que Dios llama a su pueblo al monte de Sión, espiritualmente hablando. Así que tú puedes leer esto, lo puedes leer en Isaías 4 del 2 al 3, en Isaías 37, en Joel 2, 32, en Abdías, que es un solo capítulo, en el versículo 17, y todos estos textos que dicen que Dios guarda un remanente en Sión, o sea que desde el Antiguo Testamento, 2.000, 3.000 años atrás, Dios está esperando lo mismo de aquella generación, de la generación después de esta y de esta, de la generación después de aquella y de esta generación. Y estamos hablando que del Antiguo Testamento. O sea, Dios ha esperado siempre eso y no es algo que Dios, como ya les he mencionado, no es algo que Dios esté esperando solamente de este grupo. Así que si nosotros nos vamos al Salmo 24, hay una parte del Salmo 24 que dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, ustedes lo han leído ese salmo, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado engaño, ni ha jurado con engaño. Y dice que y recibirá la justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Entonces, ¿quién subirá a su santo monte? ¿Quién estará en el lugar santo? ¿Quiénes son los que van a habitar allí? El limpio de manos y puro de corazón. Eso estaba ya en el Salmo 24, o sea, no es algo nuevo. Dios estaba hablando a los salvos desde allá, o sea, a aquellos salvos ya Dios estaba hablando. Era lo que Dios estaba esperando de Israel, era lo que Dios ha estado esperando de nosotros también. No es algo que Dios lo espera solo de un grupito especial al final del tiempo, no.
Eso es lo que Dios siempre ha esperado de su pueblo a través de la historia. Cuando nosotros leemos en el libro de Hebreos 12:22, em, a quien atribuimos, a quien tradicionalmente nosotros le atribuimos a Pablo, dice que os habéis acercado al monte de Sión. Todos los cristianos por fe se han acercado ¿a dónde? Al monte de Sión. Así que tenemos libertad, dice el mismo apóstol en Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Y por qué tenemos la libertad? Por la sangre de Cristo, dice él. Tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo, de modo que los 144,000 en el monte de Sion no es algo especial para ellos, es algo que Dios espera y cree que todos los cristianos, a través de todos los tiempos, por fe, están sobre el monte de Sion. Así que la primera característica de los 144,000 que están sobre el monte de Sion no es algo solo para ellos, es algo para todos los redimidos que estarán en el monte de Sion de todas las generaciones y, y esto se alcanza por fe. Así que todos hemos sido llamados, según Hebreos 12:22, esto es para todos. La segunda característica que dice que tienen el nombre del Cordero, el nombre del Padre, o sea, el nombre del Cordero, el nombre de Jesús y el nombre del Padre escrito en su frente. Ahora, eso descrito en su frente que menciona Apocalipsis 7:3, que lo menciona Apocalipsis 14, pero también lo menciona Apocalipsis 7:3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Recuerdan cuando habla de las plagas de los últimos tiempos, como en Egipto también vendrán plagas, hasta que haya sellado. ¿Eh? Tienen su nombre escrito en su frente. ¿Qué significa? Que están sellados, como dice Apocalipsis 7:3, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Quiénes son esos? Los que lo tienen presente a Dios. O sea, es una marca sobre alguien que demuestra pertenencia. Yo les había dicho el viernes pasado que allá en el campo, en el campo, yo veo como los animales tienen una marca. Y esa marca, ¿qué significa? Que pertenece a alguien. Hay alguien que a veces tienen una DF, eso significa el primer nombre y el apellido del dueño. Tienen una marca. Esa vaca fue sellada, ese caballo fue sellado. Así nosotros tenemos una marca de pertenencia. Por eso en segundo de Timoteo también el apóstol dice, si Timoteo, la carta de Pablo a Timoteo en 2:19, segundo de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? ¿Cuál es el sello? Quizás una marca visible ahí que va a decir JC, o sea, Jesucristo. No, dice, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y quiénes son los que son suyos? Dice el apóstol, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. Todo aquel que invoca de Dios está apartado de iniquidad. Ese es el sello, porque Dios conoce a los suyos, pero yo le voy a dejar más claro esto, se lo voy a dejar más claro. Tener el sello significa que tú perteneces a Dios. Y como nosotros ya lo hemos visto el viernes pasado, bien hoy, Dios espera eso de cada generación. En Efesios 1:13, ¿qué dice Pablo? Y él también, y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. ¿Con quién? ¿Quién me podría completar eso? ¿Con quién fuimos nosotros sellados? Con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el sello. Y más adelante en el mismo Efesio, en el capítulo 4, 30 al 32, ¿cuántas veces hemos leído nosotros esto? Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual, ¿qué cosa? Fuisteis sellado para el día de la redención. ¿Cuál es el sello? El Espíritu Santo en nuestra vida, el que nos permite a nosotros, el que nos permite conocer a Dios, el que nos permite a nosotros es mantenernos firmes, el que nos permite a nosotros apartarnos de iniquidad,
el que nos permite a nosotros invocar el nombre de Dios, apartado de iniquidad. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. Ese es el sello de Dios para el día de la redención. Arturo, Dígame. perdón. Tú sabes que cuando hablamos de sello, a veces no entendemos lo que es estar sellados. Si nos vamos a la antigüedad, Ujú. una carta que se escribe, se sella, o sea, ahora mismo en estos tiempos, ya casi no hay cartas, pero cuando tú sellas un sobre, tú lo que haces es que tú lo humedeces, ¿verdad? Con agua con la lengua y lo Sí, tapas ajá, para que nadie lo sí, abra. Pero cuando nosotros nos vamos a la antigüedad, especialmente si no entendemos, vemos esa película de antes, que tú veías que iba alguien y llevaba una carta sellada. Se usa ahora para las invitaciones de boda. Tú la sí, consigues en esos lugares que son como una goma que se plastifica y tú le pones un sello encima para que nadie lo viole, para que nadie. nadie lo abra. Entonces, sí, oye lo que usted está diciendo, o sea, eso es algo que es a mí o sea, esto me Pero baja un ese, remo ahora mismo contigo, sí, porque yo lo he entendido, pero ahora es como tú dijiste al principio, a mí me ministró primero, como tú dices, esto que voy a dar. Cuando dice la palabra, y te lo corroboro, que sí. nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo, nosotros no podemos ser violentados por nadie. Ahí, por eso que le dice a Balaam, tú no puedes maldecir lo que yo bendije. Exactamente. Lo dice, vamos a estar Tú claro no con eso. puedes ser violentado, nadie puede No, abrirte, porque si te abrieron, ya tú estás, ya leyeron la carta, ya leyeron sí, tu vida, ya leyeron el mensaje. Ay, Dios mío, sí, Arturo, pero ¿qué es lo que tú óigame, has traído? ese sello, ese sello, cuando usted lo veía, ese sello, usted sabía de quién era, quién había sellado esa Oh, carta. pero Apocalipsis dice que el único que puede Ah, quitar pues, el sello es Jesús. el único, sí. El único que puede exponernos. Ay, ay, ay. Sigue, Arturo, que esto está Sí, fuerte. sí, sí, sí. Así que ese sello representaba algo, ese sello representaba algo y este sello representa, porque de eso dice, tienen el nombre del Cordero y de Dios, ese sello representa a Dios y a Cristo en el corazón de los hombres, que es el Espíritu Santo. Óigame, el protagonista de este trabajo, que es el menos mencionado, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Aquí Cristo no está, ni Dios está. El que está aquí es el Espíritu Santo haciendo el trabajo. Él es el sello, Él es el nombre, Él es el carácter de Dios, el ser de Dios en nuestra vida. Por eso es que cuando ustedes leen, léanlo hoy en Efesios 4, 30 al 32, dice que no lo contristemos al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Y dice, quítese de vosotros toda amargura. Cuando yo estudiaba esto, cuando yo estaba leyendo esto, que yo estoy repasando todos estos textos, ayer, en el día de ayer, yo dije, es que esto es para vivirlo todos los días. Quítese, dice, toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Toda malicia es la maldad, esa maldad. Quítese de nosotros la maldad. Pero ustedes saben que yo siempre había leído maledicencia, maledicencia, maledicencia. Y ayer me agarró con, déjame buscar, ¿qué significa maledicencia? Wow. ¿Ustedes saben qué significa maledicencia? El hábito de hablar mal de otros. Maledicencia, el hábito de hablar mal de otros. Y tiene una característica, cuando la persona no está presente. El que es sellado por el Espíritu Santo tiene que sacar todas esas cosas de su vida, porque es que el mismo Espíritu te va a compeler. Esa es la mayor prueba. Cuando tú haces algo y tú sabes que eso que tú hiciste que no está correcto, te molesta, te duele, no te sientas culpable. Di gracias a Dios porque tu espíritu aún sigue trabajando en mí. Ahora, cuando tú hagas algo que tú sabes que hay amargura, que hay ira, que hay gritería, hay pleitos, hay maledicencia, hay malicia, y tú no sientes nada, hay fornicación, hay adulterio, y tú no sientes nada. La oración que yo te pediría a ti es, Señor, ten misericordia de mí. Pero si todavía tú sientes dolor, significa que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Esa es la mayor prueba de que aún estamos siendo sellados por Dios.
Así que no solo es un privilegio de los 144,000, sino de los cristianos, ya en los tiempos de del Antiguo Testamento, que esperan el nombre de Dios. En Isaías 16, 2 nos dice que entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Recuerden que yo le mencioné, un nombre nuevo en hebreo significa un carácter nuevo. En Isaías ya estaba diciendo que a nosotros se nos iba a poner un carácter nuevo, un nombre nuevo, y que la boca de Jehová lo va a nombrar. Es Dios mismo que nos va a poner a nosotros el carácter, como se lo puso a Moisés, un hombre iracundo, rabioso, el hombre más manso de la tierra, como se lo puso a Abraham, Abraham, el padre de la fe, un hombre seguro, como se lo puso a Jacob. Ya no será llamado más tu nombre Jacob, usurpador, ladrón, sino que será llamado tu nombre Israel. ¿Quién se lo puso? El mismo Dios a través de su ángel. Ese carácter nuevo que te van a dar a ti, te lo va a poner el mismo Dios. Así que tener el nombre de Dios o un nombre que Dios da no es una característica solo de los cristianos que viven precisamente antes o que vivían antes, o sea, o los que van a vivir antes de la venida de Cristo, sino que antes en el Antiguo Testamento ya Dios estaba pautado con eso, con darnos nosotros un carácter nuevo, un nombre nuevo. Ese es su sello en nosotros. Así que Apocalipsis 2:17, cuando nos dice Apocalipsis, al que tiene oído oiga, 2:17, que le está hablando ahí a la iglesia de Pérgamo. Nosotros somos la iglesia de la Odisea, la última iglesia. En esta generación estamos viviendo en la última iglesia, o sea, la última generación de cristianos, en esta que estamos viviendo, Filadelfia. Si al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, ¿qué dice él? Le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Una piedrecita blanca, eh, cuando a ti te daban una piedrecita blanca, te la daban en un juicio, cuando tú eras sometido a un juicio y tú quedabas absuelto de culpa, no te condenaban, el juez te daba una piedrecita blanca, lo que le indicaba a la gente, usted sacaba su piedrecita blanca, no, yo fui absuelto, yo no tengo culpa ninguna, yo fui liberado. Entonces utiliza ese simbolismo Juan y dice que Dios le dará una piedrecita blanca, usted fue redimido, usted ha sido liberado. Y en la piedrecita blanca, un nombre nuevo, un carácter nuevo. ¿Y quién lo conoce? Dice él. En la piedrecita un nombre nuevo escrito que nadie conoce, sino el que lo recibe. Porque que solamente tú, cada cristiano de cada generación, Dios le ofrece darle un nombre, ponerle un nombre, o sea, un carácter nuevo. No es algo solo para la última generación. Por eso dice que al que venciere en Apocalipsis, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Esa es la promesa que Dios nos hace. O sea, Él está hablando, el que está hablando aquí es Dios mismo, es Jesús. Y Jesús le dice, le pondré el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad, de la Nueva Jerusalén, mi nombre, o sea, mi nombre, y yo me voy más profundo, mi carácter, por eso él dice San Juan 14, y os tomaré a mí mismo. Jesús viene a buscar a mí mismo, a él mismo es que viene a buscar. Los 144,000 que tienen en su frente el nombre del Cordero, el nombre del Padre, no son una excepción porque Dios a otros cristianos de otras generaciones les dice, les pondré mi nombre, el nombre de la Nueva Jerusalén, mi nombre nuevo, mi nombre, mi carácter nuevo, yo se lo voy a poner a ustedes. Eso indica la manera clara que la segunda característica de los 144,000 que tienen el nombre de Dios es el sello de Dios. Y que no es algo único de ellos, sino que es algo que Dios siempre ha prometido y ha ofrecido a generaciones desde la antigüedad. La tercera característica que nos habla en Apocalipsis 14, dicen un cántico nuevo. Eh, en el Salmo 33:3 dice, cantad a Jehová un cántico nuevo, hacedlo bien, tocadlo con júbilo. En el 43 dice, esa canción a mí me gusta, creo que peregrinos y extranjeros lo cantan. Dice, el Salmo 43, y dice, y puso luego en mi boca
nueva canción y puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. ¿Qué, qué ha puesto Dios? Un cántico nuevo. Eso es el gozo, esa es la alegría que se va a experimentar, que todos debemos de experimentar. No tiene que ser solamente ya cuando Cristo esté llegando aquí, no, es lo que vamos a experimentar. Hay mucho trabajo por hacer, sí hay mucho trabajo por hacer, pero lo más importante es que todos estamos en el camino, eso es lo más importante. Puso luego en mi boca nueva canción, alabanza a nuestro Dios. Así que el salmista está diciendo esto hace 3000 años atrás. 3000 años atrás que Dios le ha dado un cántico nuevo. Entonces, cómo podemos decir que los 144,000 son los únicos que al final podrán cantar un cántico nuevo? No. Eso es lo que Dios ha esperado siempre de todos los cristianos. Una generación especial. Eso es lo que Dios ha esperado siempre, solo que esta generación se va a manifestar con mayor poder. Cuando entraron a Egipto, que cantaron el cántico de Moisés y del Cordero. Es un paralelismo que nosotros encontramos. Ahora bien, los redimidos al salir de la tierra, cuando todos los redimidos, dice Apocalipsis, dice que cantan lo mismo que cantaron en Egipto, el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo dignos y justos y verdaderos son qué cosa, tus caminos, oh Señor Dios Todopoderoso, Rey de los santos. Eso es lo que Dios ha esperado siempre. Y hay un texto más que dice en Isaías 35:10 dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozos y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Wow, todas esas quejas que él prometió allá es lo mismo que va a estar sucediendo hoy. Por eso él dice que dejemos la gritería, dejemos el gemir, dejemos la queja. Todo eso, pero todo eso sucederá. Mantengámonos en el camino. Tú no estás mal. Estarás mal el día que te apartes del camino. Ese día sí estarás mal. Pero si estás en el camino, Dios está haciendo el trabajo contigo. Porque Dios está redimiendo a su pueblo. Y cuando Dios redime a su pueblo, siempre hay un cántico nuevo. Eso es lo que él dice. Así que los 144,000 conocen el canto. Solamente ellos lo conocen el canto. Y conocen el canto solamente ellos porque solamente ellos han vivido la experiencia. Así que esto indica que cada persona que esa persona que ha recibido el cántico nuevo tiene una relación personal y especial, no una relación copiada de otro. No es que yo me quiero parecer a fulano, porque fulano sí parece cristiano. No, usted no está imitando a nadie, ni está imitando los sermones de nadie, ni está queriéndote parecer a nadie. No, porque es que esto es personal. Así que cada persona tiene una relación personal especial, no copiada, no copiada. Que dicen en Apocalipsis que el jinete que es Cristo tiene un nombre que solo él conoce. En Apocalipsis 19, en algún pasaje de Apocalipsis 19, cuando habla de los jinetes, dice que el jinete que es Cristo tiene un nombre, un carácter que solo él conoce, un nombre, un carácter. Recuerden, cada vez que lean en Apocalipsis, nombre es carácter. En Primera de Pedro 1:12 dice, los ángeles desean mirar las cosas que nosotros predicamos. Wow. ¿Ustedes saben por qué? Porque ese proceso de transformación, ese proceso de avivamiento, no lo conocen los ángeles, solamente lo conocemos nosotros. Nosotros conocemos lo que ellos no pueden conocer y tenemos la experiencia, tenemos el privilegio que ellos no han vivido. Los ángeles desean mirar las cosas que nosotros predicamos, esas cosas que traen vida. Por eso dice también el apóstol en Apocalipsis, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza, ¿qué dice? Dios le dará del maná escondido. Los ángeles anhelan eso. ¿Qué es eso? Por eso es que nosotros, por los siglos de los siglos, estaremos hablando de la redención a otros mundos. Le estaremos contando.
esa piedrecita blanca que dice en Apocalipsis 2:17, y en la piedrecita ese nombre nuevo que nadie conoce. Eso se lo está diciendo a esa última generación, a que es la segunda o que es la tercera iglesia en Apocalipsis, que no es a la Odisea. De modo que a esas generaciones Dios también le ofreció una experiencia que nadie más conoce. Dios te está diciendo, mi experiencia, la que yo quiero tener contigo, es una experiencia entre tú y yo. La experiencia que tú tienes que vivir es una experiencia entre Dios y tú para poder recibir ese nombre nuevo, esa piedrecita. No puede ser una experiencia que otro la entienda. La experiencia tuya no la tiene que entender otro. No, no, la gente no te tiene que entender a ti. No, es una cosa entre tú y Dios. Es una experiencia entre tú y Dios. No puede ser una experiencia que tú la copies de otro. Por eso que el apóstol San Pablo, cuando él habla en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, que él habla de esa experiencia, dice, subí al tercer cielo, donde oí cosas inefables que le es imposible al hombre escuchar. ¿Qué significa esto? Dios te está diciendo, a través del apóstol Pablo, Dios te está diciendo, yo subí a Pablo y le conté cosas. ¿Tú quieres saber qué fue lo que yo le conté a Pablo? Pues ven tú y sube también. Pablo no tiene que contar. Dice, son cosas inefables, inefables que no se pueden explicar con palabras. Pablo no te tiene que contar su experiencia. Lo que tú y yo tenemos que hacer es también subir y vivir y escuchar de Dios lo que Él le dijo a Pablo. Dios te está diciendo, yo quiero tener una experiencia contigo, que nadie más esté metido en ella, solamente tú y yo. No la copies de otro, no la imites, no imites la religión de otro. Por eso esos 144,000 no se contaminaron con rameras, con mujeres. Mujeres representa iglesia, la gran ramera, la gran Babilonia, porque hay multitud ahí de filosofías y de, ellos no se contaminaron. Por eso dice, no imites otra religión. Y hoy en día con tanta espiritualidad y tantas cosas, muchos se contaminaron. Yo he visto cristianos queriéndome leer el horóscopo a mí, el horóscopo, pues no se contaminaron con esas cosas. O sea, tú vas a buscar tu destino y tu día y tu suerte en el horóscopo y por Dios, la suerte tuya, tu destino, la suerte. Los cristianos, ¿por qué los cristianos no jugamos la lotería y no jugamos la lotería? Porque nuestra vida no depende del azar o de la casualidad. Por eso no nos contaminamos. Por eso dice, no se contaminaron. Usted no puede estar leyendo la Biblia y leyendo el horóscopo. Eso es que no armoniza con Dios. Eso no, es que el signo del zodiacal, que yo soy esto, que está bien, aprende todas esas cosas, pero tu vida no depende de esas cosas. No te contamines, ten una relación personal. Tú no te vas a salvar por lo que otro hizo, por las palabras de otro, por decir lo que otro dice. No, por hacer las oraciones que otro hace, por hacer las obras que otro realizó, sino por la relación especial que tú tengas con Dios. Esa experiencia nadie la conoce, solamente tú y tu Señor. Solamente tú y tu Señor. Eso significa tener un nombre nuevo, tener un canto nuevo que nadie conoce, cantar un canto que nadie conoce, es decir, una experiencia que nadie ha vivido. ¿Quién la ha vivido? Tú y Dios. Y eso no es solo un privilegio de los 144,000, como lo hemos visto aquí en Apocalipsis 14, en Apocalipsis 2:7. Dios lo espera sobre todas las generaciones. Tener algo nuevo, algo que nadie más conoce, solamente tú y Dios. Cinco, los redimidos son los redimidos de entre la tierra. Solamente son ellos. No, tú y yo fuimos redimidos, dice, por precio fuisteis comprado. No hagáis esclavo de los hombres. Eso lo dice San Pablo en 1 Corintios 7:23. Por precio nosotros fuimos comprados, fuimos redimidos. Dice, porque comprado fuisteis con precio. Por Cristo habéis sido comprado. No hagáis esclavo de los hombres. En Pedro, ¿qué dice el apóstol Pedro? Si, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros vamos a ser, hemos sido redimidos para ser como el cordero, como la característica de los 144,000, como la característica que tiene Cristo, como dice que es el cordero sin mancha. O sea, amamos sin mancha y sin contaminación. Es lo mismo para nosotros, son las mismas características. Y con sangre, dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Dios nos ha redimido. ¿Y qué significa esa palabra de ser redimido? Dios nos ha comprado. Ser redimido es comprado. La salvación no es gratis, la salvación le costó la vida del Hijo de Dios. Ah, que la salvación es gratis. No, yo la recibo gratis, pero no fue gratis. Le costó mucho. Le costó a Dios la vida de su Hijo. Le costó mucho. Y nosotros como que no hemos reflexionado mucho sobre eso. Ah, como que el Hijo de Dios, como que es simple. No, no es el tema esto, pero reflexionemos en lo que es entregar un hijo. Reflexionemos sobre eso, lo que tienen hijos. Y lo que no, imagínenselo. Que imaginárselo ya es mucho. O sea, yo solo estoy simplemente como abriendo solamente una ventana. Pero quiero decirte que si tú has sido redimido, si tú has sido redimido, que yo sé que sí, que has sido redimido, a lo que nosotros no evocaríamos es a decir, gracias Dios por haberme recibido, por haberme redimido, por haberme recibido y por haberme redimido. Y yo te invito en este momento, quiero hacerte una invitación en este momento a que pongas las manos en tu corazón y diga, yo he sido redimido por Jehová. Yo he sido redimido por Jehová. Gracias Dios por haberme recibido. Gracias Dios por haberme redimido. Gracias Dios porque yo he sido redimido por Jehová. Wow, yo he sido comprado. Ya tú no le perteneces al mundo. Ya Él te rescató de todo eso. Dios te compró y tú le perteneces a Él. Todos hemos sido redimidos. Y ese es el testimonio total de la Biblia. Tú has sido comprado por la sangre de Cristo, redimido de entre la tierra. Igual que los 144,000, redimido de entre la tierra. Característica de ellos, que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Estoy sobre el tiempo. Y aquí yo quiero ir un puntito un poquito más delicado, más delicado. Y voy a ir cerrando. Voy a dar un salto aquí para poder cerrar el tema. Voy a dar el tema ya como unos 3 minutos. Dice que en el antiguo Israel era... Arturo, recuerda que los viernes te puedes extender un poquito. El que Ah, tenga que salir sale y ya la gente va a la grabación, pero ok, ok. puedes extenderte más. Ok, gracias, sí. En el antiguo Israel había una tradición y estaba prohibido que una persona que iba a la guerra tener relaciones con una mujer el día anterior. Por eso que ustedes ven que Urias estaba en la guerra y David lo trae para que se acueste con su mujer y adjudicarle el hijo que ella iba a tener a él. Y Urias se quedó en la puerta de su casa. Ese hombre no entró nunca. ¿Por qué? Porque según la tradición que ellos tenían, el que iba a la guerra y tenía relaciones sexuales con su pareja o con una mujer estaba contaminado. Y eso está en Deuteronomio 23:10 y también está en primera de Samuel 21:5. O sea, si usted tenía relaciones en la antigüedad con una mujer, se había mezclado con mujer antes de una batalla, eso cambiaba su mente, según ellos, y te creaba una impureza ritual que para ellos te quitaba fuerzas y tú no estabas apto para pelear. Esa era la creencia, no solo en Israel, sino también en esos pueblos de la antigüedad. Eso era, por eso que los hombres se apartaban, no estaban con mujeres. Esa era la costumbre. Pero, ¿qué dice o qué referencia nosotros podemos encontrar? Como le mencioné, en Deuteronomio 23:10, ahí nosotros lo encontramos, en primera de Samuel 21:5. Quien va a la guerra no podía tener relaciones sexuales con mujeres. Ahora, la Biblia en Apocalipsis está hablando que los 144,000 son qué cosa? Son el ejército de Dios, que ese es otro tema. Porque, porque en este momento, bueno, es un tema también de tiempo, no nos vamos a meter un poquito más allá, no nos vamos a meter un poco más allá. Pero cuando nosotros entonces
leemos que no se contaminaron con mujeres, entonces nos damos cuenta que eso es un paralelismo con lo que había en la costumbre de la antigüedad, en las costumbres en la antigüedad, exacto. Como los israelitas que iban a la guerra se abstenían de mujeres mientras estaban en la batalla o en la guerra, en número 25 también, ahí lo dice. Eh, Cuando nosotros vemos esa gran matanza que hubo en Israel, en números, ahí habla de esa gran perversión sexual que hubo de los moabitas en Baal Peor, que cuando Balaán le dice al rey Balac, yo no lo puedo maldecir, pero hay una cosa que tú puedes hacer. Trae las mujeres tuyas y a que se mezclen con el pueblo y que ellos tengan relaciones sexuales con ellos. 32,000 murieron ese día, se contaminaron con mujeres, 32,000, porque estaban violentando ya un mandato que para ellos es una costumbre, pero para ellos es un mandato. Y eso fue lo que llevó a Israel a la ruina. Dios hizo guerra contra los moabitas, ellos estaban en guerra. Y lo que hizo fue, Balaán le dio la clave, dice, que ellos se mezclen con mujeres. Y ese día hubo una mortandad que 32,000. O sea, hasta los sacerdotes cayeron en eso. Esa mortandad, ahí está en el número, porque habían usado a las mujeres para contaminar, el rey la usó para contaminar el pueblo de Dios. Así que Dios está diciendo que los 144,000 se mantienen puros, por lo tanto, podrán pelear en la batalla final, en la guerra final. Tanto lo que dice en el capítulo 12 como lo que dice en el capítulo 17, lo que presenta en el capítulo 12 de Apocalipsis, dice una mujer pura, habla de una mujer pura. Y en Apocalipsis 17 habla de una mujer ramera, la gran ramera. Y esa gran ramera es la gran Babilonia. La Biblia está diciendo, los 144,000 no están bajo el control de Babilonia, la gran ramera, que eso habla en Apocalipsis 17, sino que son puros. O sea, la figura de la mujer se utiliza como la iglesia, pero una iglesia, o sea, este grupo de seres humanos que no se han contaminado. Pero hay otra mujer que sí tiene una mezcla de filosofías, la gran ramera, que ahí hay un grupo que está contaminado. No se refiere a lo de Apocalipsis 17. Ese grupo de los 144,000 es el que está en el capítulo 12 de la mujer pura, que el pueblo de Dios al final se abstiene espiritualmente hablando, porque van a la guerra y van a la guerra sin contaminación, no se han contaminado. O sea, esto es algo solo de los 144,000. No, esto es algo que también tenemos que vivirlo hoy. Hoy tenemos que vivirlo. Dios siempre le ha llamado a su pueblo un pueblo virgen. ¿Por qué? Porque no se ha contaminado. O sea, todos esos son símbolos que utiliza la Biblia en términos espirituales. Así que nosotros lo podemos encontrar eso en Isaías también, donde habla de llamar a Israel virgen, la hija de Sión, la virgen, la hija de Sión. Así que los 144,000 son vírgenes porque la iglesia que espera a Cristo, como dice San Mateo 25, que lo compara con las 10 vírgenes, pero no todas las vírgenes se van a salvar, que ese es otro tema. No todas las vírgenes entran a la boda, porque si fuera imposible engañarán a los escogidos y hay muchos escogidos que van a ser engañados. Wow, wow. O sea, Dios siempre ha caracterizado a su pueblo como virgen, no solo la última generación. La virgen, hija de su pueblo, es una expresión también muy usada por los profetas. O sea, no es simplemente lo que espera de ellos, es algo que Dios también espera de ti y espera también de mí. Aunque Cristo venga dentro de 1,000 años, dentro de 2,000 años, Dios espera hoy de ti que seamos puros, que tú seas puro y que te mantengas separado de Babilonia, la gran ramera, y que no te contamines del vino del furor de su fornicación. Eso lo espera Dios de ti, no solo de un grupo al final del tiempo. La séptima característica dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. Wow, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, dice que nosotros debemos seguir sus pisadas, como lo dice Juan también, primero de Juan 2,
que el que dice que está en él debe andar como qué, como él anduvo, una característica de todos. De todo, dice en la octava, son primicias para Dios, dice en Apocalipsis. Son primicias para Dios, como dice en Apocalipsis, también el 14 lo dice, Jeremías, Santiago, Jeremías dice en el Antiguo Testamento, dice, santo, santo era Israel para Jehová, primicia de su cosecha. Desde la antigüedad Dios siempre ha querido que nosotros seamos primicias. Y la novena característica de los 144,000 es que en su boca no hay engaño. Wow. Ahora, todos nosotros mentimos, sí, de alguna manera sí. Pero cuando la Biblia habla de que en su boca no hay engaño, está hablando de que Dios purifica los labios de su pueblo y eso siempre lo ha hecho. Usted recuerda eso que pasó carbón encendido, como habla en Sofonías. El remanente de Israel no hará iniquidad ni dirá mentira. Eso lo decía en Sofonías. En Sofonías 3:13 dice que ese remanente de Jehová no hará iniquidad ni dirá mentira. Dios está hablando de Israel en aquel tiempo y Dios espera eso de su pueblo en todos los tiempos. El Salmo 32, que nosotros lo leemos mucho, lo hemos leído mucho y también no lo sabemos, dice, bienaventurado el hombre, ¿a quién? Bienaventurado el hombre, en Salmo 32, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, ni en cuyo espíritu hay engaño. Eso el salmista ya lo decía. En los primeros capítulos, en el capítulo 6 de Isaías, él dice, capítulo 6 dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, eso dice Isaías, pero más adelante él dice que voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas cenizas y tocando con el carbón encendido sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó, dice tus labios, y al tocar el serafín sus labios, unos labios que él dijo que eran inmundos, pero el serafín tocó y con el carbón, esa brasa encendida, dice, quitó la culpa y limpió su pecado. Eso no es algo que se le ofrece solamente a los 144,000, eso es algo también desde la antigüedad, eso es algo para ti, eso es algo para mí. Como todos los santos a través de todos los tiempos, en tu boca no hay engaño, porque Jehová ha pasado como un carbón encendido. No es porque en ellos no han mentido, no por eso no hay engaño en ellos, no porque ellos no hayan mentido, sino porque sus labios han sido purificados como en Isaías, con carbón encendido por la sangre de Cristo. O sea, la característica de los 144,000 que no se encontró engaño en su boca no es algo solo de ellos, es una experiencia que también la podemos vivir tú, la puedo vivir yo. Para lo que toman apunte en Isaías, en Jeremías 115, perdón, en Salmos 115, en el Salmo 132 también lo menciona, en el Salmo 24 también lo menciona. Isaías, Sofonía, Dios espera eso también de su pueblo. Así que finalmente, la última característica dice que son sin mancha. Esa es la 10ª característica. Y eso Dios lo espera de todos nosotros. Son sin mancha. En Judas, que es un único capítulo, Judas, un único capítulo. Ustedes además encuentran un único capítulo. Del 1 al 24, ustedes pueden leerlo. Dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caídas y para presentarnos irreprensible delante de su gloria con alegría. Para presentarnos, ¿qué cosa? Irreprensible. No hay nada que se nos pueda señalar. Amomos sin mancha. Eso es lo que dice. Dice ahí en Judas. O sea, estas características, que son tremendas características de los 144,000, es algo también que está reservado para nosotros. Y yo considero que nosotros somos esa última generación, que es la generación que Dios siempre ha esperado. Lo que Dios ha esperado de todos los cristianos, de todas las edades. Una vida
que le sigue, una vida en santidad, una vida en consagración, y hay que mantenerse en el camino, como te dije. Mal vas a estar el día que te vayas. En Apocalipsis, en Apocalipsis 16 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esa es la pregunta. El gran día del Señor ha llegado. El gran día del Señor ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? Dado lo que hemos escuchado, ¿quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 7 es la respuesta. Apocalipsis 14 es la respuesta. ¿Quién? Los 144,000, lo que mantienen esa característica. Los 144,000 son los que pueden mantenerse en pie. Eh, Muchos, muchos de nosotros hemos creído que para mantenerse en pie hay que hacer grandes esfuerzos. Sí, hay que hacer esos esfuerzos. Pero más que hacer esos esfuerzos, yo te diría a ti, sumérgete en el Señor. Cambia tu forma de comunicarte con Dios. Cambia tu forma de hablar con Dios. Comienza a hablar a Dios como un amigo. Debemos de romper también los rituales que nosotros tenemos. Hay una liturgia sagrada. Cuando la hermana Armida ora aquí, ora y hay una liturgia sagrada que hay que respetar. Pero yo estoy seguro que cuando ella está hablando con Dios, no habla igual. Habla con Dios como un amigo. Tú no necesitas la liturgia sagrada para conectarte, para sumergirte en Dios. Y la historia de la humanidad nos lo ha contado. Esos grandes hombres de Dios no tenían una liturgia, hablaban con Dios como si fuera un amigo, le abrían su corazón. Porque Dios conoce, como dice el salmista, oh Jehová, Jehová mira tus pecados, Jehová mira tu situación. ¿Quién podrá, dice el salmista, sostenerse en pie? ¿Quién podrá? Esa es la gran pregunta. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Cuando tú te sostienes en pie, no es porque tú no tienes pecado. No. Es que tú te sostienes en pie porque hay perdón. Y si hay perdón, es porque tú fuiste redimido. Los 144,000 se mantienen en pie, no es porque no tienen mancha, no es porque son amomos sin mancha, no, se mantienen en pie porque han sido redimidos. Y si han sido redimidos es porque han sido perdonados. Así que yo termino el tema de hoy agradeciéndole a Dios por su perdón, porque no por lo que yo haya hecho, no por lo que tú hayas hecho o por lo que hayamos dejado de hacer, sino por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios que me ha perdonado a mí, que te ha perdonado a ti. Por lo que tú podrás estar en pie el día de la gran ira de Dios y por lo que yo podré estar en pie delante de Dios, delante del Cordero y delante del Padre. Porque si Él mira los pecados, mis pecados, yo no puedo estar ante Él y no puedo mantenerme en pie delante de Él. Pero en Él hay redención, o sea, en Él hay perdón. Y por eso ya yo he sido perdonado. Por eso, porque yo he sido redimido, yo he sido comprado y tú también. Yo puedo sostenerme en pie porque yo he sido perdonado. Punto. No hay que complicárselo mucho. Esa es la característica de los 144,000 que han sido perdonados por la sangre del Cordero. Y eso es lo que exactamente Dios quiere hacer contigo hoy. Eso es exactamente lo que Él quiere hacer contigo hoy. Porque ya Él te compró, ya Él te redimió. Gracias Dios porque me has redimido. Gracias Dios porque me ha perdonado. Y por eso, solo por eso, yo podré sostenerme en pie el día de la gran ira de Jehová. Que Dios nos bendiga grandemente en este día. Que haga hoy de nuestro día un día bendecido, productivo. Que Dios te bendiga, guarde tu alma y te bendiga grandemente en sabiduría, en salud. Y recuerda que el cielo entero sigue trabajando a tu favor.
El cielo entero sigue trabajando a tu favor. Esto aún no ha terminado. Amén. Bendiciones.